Entonces, el día de hoy vamos a ver el convertidor flyback, que es uno de los esquemas convertidores del tipo aislados, eh, básico, pocos componentes y alta eficiencia. Vamos a verlo. El esquema básico lo tienen aquí. ¿Sí? Este esquema tiene que ir acompañado de algo que más adelante le vamos a anexar, que se llama redes de suavizado o redes snubber. Lo necesitamos a fuerzas, más en este esquema, porque en este esquema utilizamos un solo transistor. ¿Sí? Es un solo transistor en el que se va a encargar de soportar tanto el alto voltaje o los esfuerzos en voltaje, esfuerzos en corriente, que se generen cuando queramos obtener un voltaje de salida deseado. Pareciera ser que es un esquema forward, si lo ven así, pero no, tiene dos diferencias. Primera, no está el diodo de recuperación de energía, el free running que está aquí, que debería estar aquí en el forward, no está. Una. Dos, vean las marcas del transformador. Esto es importantísimo. Estas marcas, vean cómo están encontradas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros hagamos circular una corriente en este sentido e induce una caída de voltaje, una polaridad de esta forma, lo que se va a generar en el secundario es una corriente en este sentido con una eh, este, caída de esta forma. Espérate, creo que aquí dibujé mal esto, perdón. Pero primero procedo con, y genero ahora sí, genero esto, y entonces lo que va a suceder es que voy a tener un flujo de corriente de esta manera. ¿Sí? Pero el flujo de corriente no puede pasar por el capacitor. ¿Sí? Entonces, algo sucede en este esquema, que es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, el punto importante es, la gran diferencia es dos grandes diferencias. Una, la más importante es la marca del transformador y que no existe diodo de recuperación. Este es un punto importante en este tipo de esquemas. Bueno, entonces ya que vimos la gran diferencia y lo que lo hace importante, y de aquí nace esta marca encontrada es lo que va a hacer que la eficiencia sea muy alta en este esquema, vamos a proceder a explicarlo. Y aplicaciones básicas o con las que se propone para este esquema, como aquí se los puse, es aplicaciones para alto voltaje. ¿Sí? Y este se conoce como una versión aislada del convertidor buck-bus, que quiere decir que puede elevar o puede reducir el voltaje de salida con respecto al de entrada. Bueno, entonces vamos a proceder a explicarlo. No es muy complicado. Lo voy a explicar con esta, que aquí tenemos las formas de onda. Veamos, cuando el MOSFET conduce, déjenme sacar mi anotador, ahora sí, cuando el MOSFET conduce, aquí está, en Q on, entonces se establece un flujo de corriente del bus de CD inductor primario hacia el MOSFET. Y por lo tanto, como les decía, fíjense, aquí lo voy a dibujar, este es el flujo de corriente, aquí está la marca, por lo tanto, el flujo de corriente que se daría en el secundario sería de esta forma, y el diodo en este momento está en circuito abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay transferencia de energía ahorita, así la vamos a dibujar, no hay transferencia de energía de primario a secundario. Lo que está sucediendo en este modo es que el inductor va a almacenar energía, única y exclusivamente almacena energía. Y por lo tanto, cuando el MOSFET conduce, que es de este intervalo a este intervalo, ¿sí? Entonces la corriente que circula en el transistor, que es igual a la corriente de primario, pues es una corriente que va a crecer de esta forma. Va a crecer así. Bueno, y la corriente en el diodo, pues vale cero, porque el diodo no conduce. Okay. Este es el primer modo. El modo importante viene en el modo 2, aquí. Si este fue el modo 1, entonces este va a ser el modo 2. ¿Qué sucede en el modo 2? Mandamos a bloquear el MOSFET y por lo tanto la corriente que estaba circulando por el inductor primario se corta bruscamente. Y entonces lo que veríamos es que en el modo 2 el MOSFET no conduce, la corriente en el transistor idealmente se corta de esta manera y en ese momento, ojo, en ese momento la energía que atrapó en el modo 1 el inductor primario, acuérdense que la atrapa de esta manera, ¿sí? Se cambia, ya le hemos explicado por qué cuando hay un corte brusco de corriente en un inductor se colapsa el campo magnético y entonces aquí lo que va a suceder es que va a cambiar esta energía, la polaridad, y entonces esto se sigue transfiriendo al secundario, pero ahora fíjense bien, la marca está en negativo, por lo tanto tengo menos, más, ahí está, y ahora sí el flujo de corriente, siempre acuérdense, el sentido convencional, de más a menos, el flujo de corriente se establece del más, y ahora sí,
al menos. Obviamente aquí hay un paso de corriente que ya hemos platicado. Y entonces en ese momento, vean lo interesante. Ojo con lo que voy a explicar. La energía atrapada por el inductor primario en el modo 1 se transfiere a la carga. Y aquí lo más interesante es esto. La transferencia se da cuando el MOSFET está en circuito abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la energía que yo transfiera a la carga, todos los transitorios que yo esté entregando a la carga, nada tienen que ver con el MOSFET. El MOSFET únicamente se encarga de, en el modo 1, almacenar energía, sale de juego en el modo 2 el MOSFET y la energía que atrapó en el modo 1 el inductor se transfiere junto con el factor de acoplamiento, eso también hemos platicado, se transfiere a la carga. Y entonces esto es lo que lo hace interesante este tipo de convertidor. Solamente hay transferencia de energía de primario hacia carga, o secundario, como quieran verlo, cuando el MOSFET está en circuito abierto. Por lo tanto, no genero demasiado sobreesfuerzo sobre el MOSFET. Y eso me da la idea entonces que puedo diseñar este convertidor o lo puedo utilizar para generar alto voltaje que no van a afectar drásticamente al transistor. Con un solo transistor yo puedo generar un alto voltaje hacia la carga. Este tipo de principio de operación, si recuerdan todos los convertidores que hemos estado viendo hacia atrás, ningún convertidor hace esto. El convertidor, vamos a hablar de los aislados, que es la última parte del curso que estamos viendo ahorita. El convertidor puente completo, hay un intervalo de tiempo, más bien en los dos intervalos de tiempo hay transferencia de energía del puente H hacia la carga. En el forward, en los dos intervalos de tiempo hay, o modos de comunicación, hay una transferencia de energía del bus transistor hacia la carga. En este caso no. En este caso solamente la transferencia se da cuando el transistor está en bloqueo. Entonces, cuando el transistor está en bloqueo, el diodo conduce y la corriente, ahora sí, hay flujo de corriente por el transistor. Y aquí es donde, en esta parte es donde se va a dar la transferencia de energía. En esta parte ya no hay transferencia de energía. Vean, el diodo sale del juego. Por lo tanto, no hay, haga de cuenta el modo 1, cuando el diodo está en circuito abierto, haga de cuenta que tengo simplemente un inductor que está atrapando energía. Y todo lo que está aquí no afecta al almacenamiento de energía del inductor primario. Cuando estoy en el modo 2, ahora el transistor es el que sale de juego y todo lo que está aquí, nada tiene que ver con el transistor. Ese es el principio de operación del flyback y eso es lo que lo hace bastante interesante para generar altos voltajes con estructuras muy sencillas. Es un solo transistor. Se le van a adicionar otras cosas para protegerlos, suavizar los transitorios y demás, pero el principio de operación es este. Entonces, este es muy diferente a todos los transistores o convertidores que hemos estado viendo. Y de aquí podemos entonces ya en forma muy rápida, es muy sencillo ya, este es el análisis y la obtención de ecuaciones de diseño de ese convertidor son muy sencillas. Se hace el análisis de tiempo de encendido, que ya este principio lo vimos desde el convertidor Book, ¿sí? Aprovechando la fórmula básica de voltaje del inductor, y entonces encuentro el crecimiento de corriente en el inductor primario, lo hago de igual manera para el tiempo de apagado. Ya sabemos que en esencia este valor tiene que ser igual a este valor, y entonces procedemos por ahí a igualarlos y tomamos en cuenta la relación que se da de corriente primario, corriente secundario en el transformador, y entonces podemos llegar nosotros a la ecuación de diseño que aquí se las estoy indicando, y la ecuación de diseño de ganancia del flyback aquí está. Vean que es una ecuación que es D entre 1 menos D por la relación de vueltas. ¿Sí? Por lo tanto, como es D entre 1 menos D, dependiendo del valor particular que tome D, este convertidor se puede volver un reductor o se puede volver un elevador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si NS lo hago exactamente igual a NP? Si NS lo hago exactamente igual a NP, pues la ganancia simplemente sería, esto sería la unidad y sería D entre 1 menos D. Y esta expresión ya la conocemos, porque si de esta expresión yo tomo un rango de trabajo de D desde 0 hasta 0.5, ¿sí? Ya sabemos que esto se comporta como un buco. Esto ya lo habíamos visto. Y si D toma un rango de trabajo de 0.5 a
un valor menor a 1, esto se comporta como un elevador. Por eso se dice que el flyback puede trabajar como un reductor o como un elevador. ¿Sí? Normalmente el esquema flyback se utiliza como elevador, pero hoy en día se está usando mucho en fuentes conmutadas para reducir el voltaje, aprovechando esta, que la ganancia depende de este factor y depende de este factor. Podemos nosotros maniobrar la relación de vueltas, podemos maniobrar el ciclo de trabajo y podemos reducir, por ejemplo, de 180 volts a 5 volts. ¿Sí? Cosas como esas. Y además diseñarlo para una alta corriente. ¿Sí? Entonces, esta es la característica del flyback. Se dan cuenta, es muy, muy sencillo. No hay que invertirle mucho, no es tan complicado como un puente completo, como un forward. Este es mucho más sencillo, el esquema flyback. Aquí tenemos el gráfico de cómo se comportaría la ganancia contra valores de ciclo de trabajo para diferentes valores de relaciones de transformación. ¿Sí? Y si se dan cuenta, la curva es más pronunciada. ¿Qué quiere decir eso? Que es factible con estos esquemas obtener altas ganancias de voltaje con pequeños valores de ciclo de trabajo. Esa es la gran diferencia entre este esquema, el esquema forward y el esquema puente completo que hemos visto. Hay otros esquemas, está el push-pull, está el medio puente, que eso ya no los vamos a ver nosotros. En este curso terminaremos con flyback, pero son muy parecidos. Lo que sí podemos decir es que de acuerdo a este gráfico de transferencia, como hay un procesamiento más fuerte, entonces con pequeños ciclos de trabajo podemos obtener grandes valores de ganancia de voltaje, cosa que en el esquema puente completo no se podría lograr tan fácil. En el esquema forward se aumenta, pero tampoco se logra, y aquí tenemos ganancias hasta de 25. ¿Sí? Nuevamente, aquí están en las notas ya el diseño, el cálculo del inductor primario, el cálculo del inductor secundario. ¿Sí? Esta fórmula o el esquema de cómo se calcula esta inductancia la pueden retomar ustedes, simplemente hay que acondicionarla para el cálculo de la inductancia del primario y del secundario, del puente completo y del forward que hemos visto. Sin ningún problema, nada más hay que acondicionarlas. ¿Sí? Tenemos cómo se da el comportamiento de corriente en el diodo, que ya lo habíamos visto. La corriente en el capacitor. Acuérdense que si yo tengo la corriente del diodo, ya su comportamiento, el área bajo la curva de esa corriente del diodo, pues va a ser la corriente que se va a ir hacia la carga. Y toda la componente alterna, acá está, sería la corriente que se va hacia el capacitor. Y de ahí se puede desarrollar y encontrar la ecuación de cálculo o de diseño del capacitor de salida. Se presentan los voltajes. El voltaje máximo al cual hay que seleccionar el capacitor, pues es función del voltaje de salida. Comercialmente hay que buscar un capacitor a un valor de capacitancia que arroje el cálculo y que soporte un voltaje ligeramente mayor al voltaje de salida que vamos a estar trabajando. ¿Sí? También podemos encontrar la corriente promedio en el interruptor, que está muy ligada, ojo, la corriente promedio en el interruptor o en el MOSFET está muy ligada a la fórmula de ganancia y la corriente de salida. De hecho, nuevamente creo que lo dije en la clase del forward. Hay una fórmula que les desarrollé hace tiempo donde les dije, en cualquier convertidor, veanlo como una caja negra, la corriente de entrada en forma aproximada va a ser igual, mayor o igual a la ganancia del convertidor por la corriente de salida. Ya habíamos quedado que la ganancia es esta expresión, por lo tanto, ganancia por corriente de salida sería la corriente de entrada, que en este caso es la corriente del MOSFET. Podemos seguir trabajando y podemos obtener la corriente pico en el MOSFET, que este es importante también para con eso seleccionar qué tipo de MOSFET vamos a utilizar. El voltaje de ruptura máximo que va a soportar el MOSFET está dado principalmente por la relación de transformación. Ojo con esto. A más relación de transformación, ojo, entre más grande sea la relación de transformación del transformador, el voltaje de ruptura aumenta. Y este es un problema que sí está asociado al transistor. Entonces, cuando trabajamos, queremos, por ejemplo, un esquema de que el voltaje de salida sea varias veces mayor al voltaje de entrada, se va a generar un esfuerzo debido a esta expresión en el MOSFET. Y entonces aquí vamos a tener necesidad de meter un snube. Ahorita en la parte de simulación se los voy a explicar. ¿Sí? La corriente del diodo, si la corriente promedio del diodo, pues es la corriente promedio de salida. ¿Sí? Eso ya también se había visto.
Y terminamos con el voltaje de ruptura del diodo, también está muy ligado a la relación de transformación, nada más que hay una diferencia, es la relación de transformación por el voltaje de entrada. Entonces, ojo aquí, si yo voy a diseñar o a trabajar el flyback en modo elevador, a quien le va a pegar más el esfuerzo de voltaje va a ser al MOSFET y al diodo no. Si yo voy a diseñar el flyback en modo reductor, a quien más le va a pegar el esfuerzo de voltaje va a ser al diodo y al MOSFET no, ¿sí? Debido a estas fórmulas. Necesitaremos hacer unos ejemplos para que pudieran ver cómo queda esta parte y lo que acabo de decir. Como siempre vamos a hacer un ejercicio rápido, ya en las notas vienen los cálculos paso a paso, que ya no es motivo primordial de esta plática, sino era explicar el principio de operación del flyback. Y entonces lo que tenemos que corroborar nosotros son dos cosas. Número uno, que la transferencia de energía de entrada a salida se va a dar exclusivamente cuando el MOSFET esté o el interruptor esté abierto, en circuito abierto. Y dos, que debido a esa acción, este tipo de esquemas tiene más eficiencia comparado con los esquemas anteriores. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a proceder en un momento más a explicar en la parte de simulación. Bueno, para verificar entonces el principio de operación del convertidor flyback y el ejemplo propuesto, que ya viene solucionado, entonces los resultados, vamos a ver, el resultado final lo que tenemos acá. ¿Sí? Aquí está el resultado final. Vamos a ver primero, regresémonos rápido. Aquí está. Necesitamos un ciclo de trabajo de punto 516, inductancia de primaria de 55 milihenrios y secundaria de 3.48 milihenrios. ¿Sí? Entonces, ahora sí, el cálculo me indica que necesita una inductancia de primaria de 55 milihenrios y una de secundario de 3.4 milihenrios. Y nos vamos a nuestro esquema de simulación. Y ahí están 55 milihenrios de primario, 3.48 milihenrios de secundario, un ciclo de trabajo de 0. Déjeme ver cuánto fue, 0.516 para una frecuencia de 50 kHz, entonces un periodo de 20 microsegundos y 10.32 es el ciclo de trabajo. El capacitor de 12.9 microhenrios, veamos si es cierto, capacitor, aquí está, 12.9, y bueno, esto es lo que necesitaría, y la carga para el voltaje de salida, la potencia de salida. Este es el primer circuito. Si vemos aquí al lado izquierdo, tengo el mismo circuito, pero se le está adicionando una red RC. Esta red RC se conoce como snubber, esta que tengo aquí. Bueno, ahorita vamos a ver para qué sirve el snubber. Entonces, en principio, primero voy a proceder a simular este circuito que yo ya lo realicé, pero bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está, ¿sí? Y voy a verificar, tengo 180 volts y la idea es que aquí tengamos 48 volts. Entonces, ahí están, ahí tengo el voltaje de salida. Considero que en 7 milisegundos ya logré estabilizar todo el sistema y entonces tengo un voltaje, vamos a verlo aquí con los cursores para que todos lo vean. Ahí está mi voltaje de salida. Considero que por aquí, ahí está, 47.12. Pero bueno, entonces ahora activamos la medición y ahí está. ¿Sí? Déjenme ver, porque creo que, sí. Acuérdense que LT Spice calcula en base a toda la ventana de tiempo. Entonces, él me está tomando el valor promedio IRMS desde este valor hasta este. Entonces me va a dar un error, porque yo en un circuito experimental yo ya veo esto. Entonces, hago el zoom muy cercano a donde ya se estabilizó el sistema y ahora sí ven la diferencia. Perfecto. 47.44 volts. Yo esperaba 48. Para efectos prácticos está trabajando súper bien. ¿Sí? Entonces, lo primero que verifico es que la metodología de cálculo sí me permite llegar a un valor muy cercano a lo deseado. 48 volts, esperamos 48, estamos obteniendo 47.44 y vean el rizo es pequeñísimo. Ahora, vamos a revisar si es cierto que solamente cuando el MOSFET está en bloqueo hay transferencia de energía. ¿Eso cómo lo puedo saber? Voy a monitorear la corriente que hay aquí, la corriente en el diodo, porque solamente cuando el diodo conduce es cuando va a existir transferencia de energía de esquema primario hacia la carga. Pero entonces voy a poner el voltaje de conmutación. Ahí está. Ahí está mi voltaje.
Mi señal PWM está 0, 10 volts, 0, y voy a graficar la corriente. Ahí está la corriente. Y entonces veamos, ¿qué sucede aquí? Veamos, cuando la señal PWM está en alto, conduce el transistor, sí, conduce el transistor, veamos que la corriente en el diodo, vean, viene cayendo. Y cuando el MOSFET está en bloqueo, que es ese intervalo de tiempo, es cuando ahora sí la corriente crece y transfiero energía del primario al secundario, el diodo conduce y obtengo voltaje a la salida. Solamente en este intervalo. Aquí, solamente en este intervalo. Fuera de este intervalo, aquí otra vez el MOSFET conduce, la corriente cae a cero, no hay transferencia de energía y así sucesivamente. Otra forma de verla, voy a quitar, aquí voy a borrar este y voy a graficar ahora la corriente en el primario y la corriente en el secundario. Es otra forma de verlo. Y aquí lo vemos. ¿Sí? Cuando el MOSFET conduce, ahí está, cuando el MOSFET conduce, aquí creo que hay un problemita de, sí, aquí está, es el sentido. Entonces tendría, espérame tantito, primero vamos a resolver el sentido, porque si no, no nos va a quedar, y aquí va hacia abajo, por lo tanto también el sentido lo vamos a cambiar, ahí está. Y ahora sí, ahí está. Con el diodo no era necesario porque vean, la flecha lo marca bien la dirección, ¿sí? Entonces, vean, ahora sí, cuando el MOSFET conduce, ahí está, es cuando hay crecimiento de corriente en el primario y hay un decaimiento de corriente o en sentido contrario del secundario. Cuando el MOSFET no conduce, no hay corriente en el primario, miren, cae drásticamente a cero. Y en ese momento, la energía que atrapó el inductor en este modo, aquí, la libera en este modo. Y aquí está la liberación de energía, es esta. Y esta corriente del secundario es la que hace que la corriente en el diodo, ahí está, conduzca. Esta que está aquí. Cambió de color porque se está sobreponiendo. ¿Sí? Esta es la que está aquí. Y así sucesivamente. Entonces, lo que logramos con esto, vamos a quitar esto, lo que logramos con esto es obtener lo siguiente. Voy a quitar las dos corrientes, ahora sí, y ahora voy a dibujar la corriente que yo exijo a la fuente del bus de CD. Ojo, siempre tengan cuidado con la dirección de la corriente, está en sentido contrario, entonces lo cambiamos, ahí está, y la corriente que yo estoy demandando en la carga es esta, ¿sí? Bueno, pero como es de CD, voy a graficar entonces la corriente del diodo, mejor, y quito la corriente del resistor, ahí está. La traza verde es la corriente que yo exijo al bus de CD, traza verde. Y este colorcito un poquito como azul pareciera ser, esta que estoy dibujando aquí, es la corriente que se está dando o transfiriendo hacia el diodo. Cuando el MOSFET conduce, en ese momento yo exijo corriente al bus de CD. Cuando el MOSFET no conduce, vean la corriente que yo exijo al bus de CD, cae drásticamente a cero. ¿Sí? Cuando el MOSFET conduce, no hay corriente que circule porque está cayendo por el diodo. Y cuando el MOSFET está en bloqueo, en ese momento se transfiere la energía que atrapó el inductor secundario y hace conducir el diodo y ahora sí hay flujo de corriente. Esto es lo que lo hace interesante a este tipo de esquemas. Con un solo transistor, un solo MOSFET, yo puedo generar un convertidor con alta eficiencia hacia mi carga. Y lo más interesante, lo puedo trabajar como reductor o como elevador. Ahora, tiene un pero, este esquema. Vamos a quitar esto. ¿Cuál es el pero? ¿Cómo se da el voltaje drain fuente en el MOSFET que tengo aquí? Voy a graficarlo. Ahí está. Ahí está el voltaje drain fuente. ¿Sí? Ya ahí lo pueden ver. Son picos precisamente de alto voltaje, vean los valores, y esto es algo muy real, eso lo van a ver ustedes, bueno, el día que se pueda echar a andar estos convertidores, lo pueden ver cómo se dan estos altos voltajes, son intervalos muy pequeños, aquí se ve, intervalos muy pequeñitos, pero son de valor muy grande. Vamos a graficarlo, para que lo vean, voy a graficar este, ahí está, perdón, es del orden de kilovolts. Este es el gran pero hacia este MOSFET, y es muy lógico, porque estamos, les dije hace rato, la relación de transformación que hay aquí va a afectar al voltaje
del MOSFET o va a afectar al voltaje de ánodo cátodo del diodo. Depende cómo sea la relación de transformación. Si es para elevar o es para reducir. En este caso, va a pegar directamente al MOSFET porque es un reductor. Entonces es un voltaje muy grande, en intervalos de tiempo muy pequeños. Sí, vamos a medir este intervalo de tiempo. Se puede hacer aquí en L3 Spice. Ahí está. Saco el segundo. Ahí está. Y ahora le voy a poner ahí. Creo que me pasé tantito. Déjenme ver. Sí. Ahí está. Entonces me interesa esta diferencia. Y esta diferencia aquí la tenemos. Es de 1.2 microsegundos. En aproximadamente un intervalo de tiempo de 1.2 microsegundos se genera un alto voltaje. ¿Cuál es la solución de esto? Por eso, al principio de la explicación les dije, este es el esquema básico del convertidor flyback, pero hay que adicionarle. Se le adiciona dos cosas, aquí nada más voy a explicar una. Se le adiciona una red de suavizado, que aquí la estoy señalando. Esta es la red de suavizado. Normalmente, el término con lo que le van a encontrar, a lo mejor lo han escuchado los que se han empezado a involucrar en fuentes conmutadas, se llaman redes snoover. En un buen castellano, una red snoover se traduce como red de suavizado. Y aquí tenemos la red snoover. Yo ya aquí la tengo preparada. Vean que todo el demás parte del circuito es exactamente lo mismo que tengo acá. Es el mismo circuito. Nada más que aquí con su red snoover. Lo voy a volver a ejecutar y ahora lo que voy a poner aquí, primero voy a verificar el voltaje de salida. Bueno, cayó ligeramente a 36. Acá tenía yo, bueno, dejo esta forma de onda y me voy a ir a la red suavizado. Lo que estoy viendo es que está cayendo ligeramente porque el momento que suavizo estos picos de voltaje, pues también le quito energía hacia la carga. Pero esto lo puedo ajustar con el ciclo de trabajo. Ahorita lo dejé tal cual, no le he movido, miren, está igualito. Entonces se le adiciona a las redes 9. Yo les decía que el esquema completo se le adicionan dos bloques extras. La red de snoover, que aquí está, y la red de control que va a estar monitoreando el voltaje de salida, ya sea voltaje o ya sea corriente, y va a retroalimentar a la señal de control para que esté ajustando al valor adecuado el voltaje, el ciclo de trabajo, para que me asegure el voltaje de salida. En esta parte del esquema no lo tengo, pero ahora veamos cómo se comporta el voltaje drain fuente con las redes snoover. Aquí lo tengo, vamos a hacer un pequeño zoom, voy a agarrar 2.4 igual que este, así, 4 pulsos, ahí están. Y este es mi nuevo voltaje drain fuente. Es el mismo MOSFET, el mismo circuito, pero adicionándole una red de suavizado. Vean cómo se suavizó, cómo se está limitando el pico de voltaje drain fuente que tengo en el MOSFET con respecto al flyback sin red de suavizado. Aquí lo pueden verificar. Acá ando en picos del orden de, vamos a agarrar este que está acá, en el orden de 5.2, 5.5 kilovolts, y acá se puede ver cómo se está suavizando a valores cercanos a 2 kilovolts. ¿Sí? Y 2 kilovolts quiere decir que puedo utilizar, por ejemplo, un MOSFET de 600 volts de voltaje de ruptura. Si ustedes se van a la hoja de datos del fabricante al detalle, el fabricante indica, puede soportar 600 volts en modo no repetitivo, perdón, en voltaje repetitivo. Pero en modo no repetitivo, es decir, espigas de voltaje, puede llegar sin problemas a 2 o 3 kilovolts. Entonces, esto ya no es tan preocupante porque los MOSFET pueden soportar picos grandes de voltaje, pero en tiempos pequeños. Ajá. Pero acá podría conseguir un MOSFET que soportara estos picos de voltaje, pero sería estar castigando demasiado al MOSFET. Mejor le pongo su red de suavizado. Esta es una red de suavizado. Hay otras redes de suavizado, ¿no? Esta es la más sencilla. ¿Sí? Esta red de suavizado se calcula en base a cuánto vale el voltaje pico que se está presentando en el MOSFET y hasta qué valor lo quiero limitar. No me acuerdo bien ya cómo quedó el diseño, si fue a 2 o a 2.5 kilovolts, no recuerdo ahorita, pero bueno, esta parte no hay ningún problema. También se tiene ya la información de cómo calcularla, y aquí lo que quería mostrarles es cómo con esa red de suavizado ustedes pueden limitar el pico de voltaje drain fuente alto que se da y suavizarlo a valores pues casi a menos de la mitad. Y con estos tenemos nuestro convertidor flyback con su red de suavizado
y que es altamente eficiente.